las 12 carilla A, en el tercer renglón de abajo hacia arriba, luego del paréntesis. Ahí nos encontramos. Nos dice ahora la Gemara. Rab Hunna, Beshem Rab Ribbi Abhu, Beshem Ribbi Yohanan. Rab Hunna dijo el nombre de Rab. Así también, Ribbi Abhu dijo el nombre de Ribbi Yohanan. Kodeshe Bedek Habayit, Shepoda'an Temimim, Yatz'u Lehulim. Si una persona consagró animales, pero para patrimonio del Bet HaMikdash, no como ofrendas, sino similar al caso que estudiamos en la clase anterior, en la Mishnah, que el hombre consagró absolutamente todos sus bienes para el Bet HaMikdash. Dentro de ellos había animales. Estos animales no fueron consagrados como ofrenda, fueron consagrados como el resto de sus bienes para patrimonio del Bet HaMikdash. Estos animales además estaban íntegramente perfectos y aptos para hacer una ofrenda. Sin embargo, quiere la persona ahora rescatarlos, pagarle el dinero al Bet HaMikdash y retirar y llevar los animales para uso propio, sea el mismo que los consagró, sea cualquier otra persona indistintamente. Existe la posibilidad, dice acá si Rab Jonan, nombre de Rab, Ribbi Abu, nombre de Ribbi Yohanan, con Shebe de Kabayit Shepoda'an, si los rescata Temimim, incluso estando íntegramente perfectos y aptos para ofrenda, Yatz'u Lehulim. Estos animales se transformaron ahora en animales completamente naturales y profanos, y uno puede darle uso libremente, como cualquier artículo que pertenece al Bet HaBayit, que pertenece al Bet HaMikdash, que si uno los rescata y los libera, queda completamente profano. Y nos dice la Gemara que este concepto que dijeron estos dos grandes Amoraim, Rab y Ribbi Yohanan, está apoyado, y encontramos el mismo concepto en una Mishnah, Matnitin Amaraken. La Mishnah nos dijo exactamente lo mismo. Baladam behalvan mutar leahar pidionam. La Mishnah en el Tratado de Julim nos trae y nos dice que las crías que nazcan de animales que fueron consagrados para ofrenda, un animal que lo consagramos no para el Bet HaBayit, sino que lo consagramos como ofrenda en sí misma para el Bet HaMikdash, pero tenían un defecto que imposibilitaba que se lo use como ofrenda. Quien los rescata, nos dice aquí, la cría que nazca de esa hembra o la leche que se produzca de esa hembra está perfectamente permitido. No tiene ninguna santidad, ninguna kedushá, es completamente profano. Y si eso nosotros decimos en ofrendas que no eran aptas, que incluso que fueron consagradas como ofrenda, que es un nivel superior a lo que es Bet HaBayit, de lo que es patrimonio de Bet HaMikdash, y sin embargo dice que una vez que se lo rescata se puede tener provecho, también aquí, algo que fue consagrado solamente para patrimonio del Bet HaMikdash, si fue rescatado, también se puede tener provecho de él. Es lo mismo, están a la par animales consagrados como ofrenda, pero que tienen defectos, a la misma altura que animales perfectos, pero que fueron consagrados para el Bet HaBayit, para el patrimonio del Bet HaMikdash. Sin embargo, Rab Hizkiah B'Shem Rab Chisda Tipater. Rab Hizkiah dijo el nombre de Rab Chisda, no es una buena demostración de lo que estás diciendo. Tipater, nosotros podemos explicar que esta Mishnah está hablando de la siguiente manera. Vamos con la corrección de la Gra nuevamente. Shehu Memu Ufda'an. Ahí estamos hablando que se habían hecho defectuosas y después de estar defectuosos fueron rescatados. No eran temimim, no estaban de manera íntegra, sino, ahí estamos hablando que primero estaban defectuosos y luego fueron rescatados. Y aquí nosotros estamos hablando que ellos están en perfecto estado y no estaban defectuosos en absoluto y no van a mantener el mismo nivel en la comparación. Ribbi Yosa, Beshem Rab Chisda, Matne,
Matnitin Amraken. Por otro lado, Rabbi Yosef, en nombre de Rabbi Chisda, dijo, de esa Mishnah no hay una prueba, pero puedo traer pruebas de la continuación de esa Mishnah. Al culminar esa parte, ahí está escrito, Valdan, Amraken, así dice ahí la Mishnah, Benadan de Halvan, Asur le Ahar Pidionam. Las crías y las leches van a estar prohibidos luego de que se le hizo pidión. Mashen Ken, así hay que corregir, Mashen Ken, Be Kodshe, Be de Kabait. Y no es lo mismo en animales que fueron consagrados para patrimonio de Bet HaMikdash. Solo la cría y la leche de aquellas que fueron consagrados para ofrenda van a estar prohibidas. En cambio, de aquellos que fueron consagrados para patrimonio de Bet HaMikdash, va a estar permitido. Y esto es lo que dijeron Rabbi Yohanan, que si fueron consagrados para el Bet HaMikdash, una vez que se los rescatan, quedan completamente permitidos. Dijo, comparten y dijo también la misma halajá que nombramos anteriormente. Ahora es el Bihizkiah en nombre de Rabbi Yosef, animales que fueron consagrados para el Bet HaMikdash, incluso que están íntegros, cuando se los rescatan, pasan a quedar completamente profanos. Intemar, lo voy a estudiar a Julín, y él se basó en una lógica. Si tú vas a argumentar y vas a decir que no se transforman en un animal profano, sino que ellos mantienen su kedushá, mantienen su santidad de Bedekabait. ¿Cómo es posible decir lo que figura en nuestra Mishnah? Nuestra Mishnah dijo que nosotros transformábamos a esos animales que él consagró para el Bet HaMikdash como patrimonio, los transformábamos en ofrendas. Se los dábamos a una persona que tenía interés de traer una ofrenda de Ola, una ofrenda íntegra, y que él los lleve como ofrenda. Y aquí el problema. Si estos animales que tienen que dushar Bedekabait, tienen la santidad de patrimonio de Bet HaMikdash, no podría recaer otra kedushá, otra santidad sobre ellos. Ya tiene una santidad. ¿Cómo recae la otra santidad y se transforma en ofrenda? ¿Sí, no? Esto me demuestra que en el momento que este hombre paga, le quita por completo la santidad, queda profano, y ahora que quedó profano le hace recaer la santidad de una ofrenda. Pero si no quedaría profano, entonces no tiene manera de recaer la kedushá y la santidad de una ofrenda. Y aquí es la prueba, dice Rabbi Yosef, que se transforma completamente en Julín. Nos dice ahora la Gemara, Ba'alemumim kodshe mizbeach hala alehem. Contesta la Gemara y dice, no señor. Yo voy a explicar. Ba'alemumim, animales defectuosos, kodshe mizbeach hala alehem, que Kedushá de Mizbeach recae sobre ellos. Y esto sería aparentemente, ¿sí?, otra halajá interesante. Un animal que fue consagrado como ofrenda, pero tiene un defecto. Es defectuoso. No es apto para ofrenda como uno lo consagró. No había notado, por ejemplo, que tenía ese defecto. Sin embargo, recae igualmente sobre ellos la santidad de la ofrenda, a pesar de que no es apto. Ley de Milá, ¿para qué sentido? O mejor dicho, ¿en qué se representa esto? Si es imposible traerlo como ofrenda, ¿qué repercusión tiene este concepto que tú estás diciendo? Leguizá ve la boda, dice, va a tener una repercusión que no se lo va a poder esquilar y no lo vamos a poder utilizar tampoco para realizar con él trabajos, incluso luego de que lo rescatemos. Animal que tenía santidad de ofrenda, por más que nosotros lo rescatemos y le quitemos su santidad, no puede ser utilizado para trabajo, ni para esquila, ni para ordeñe.
porque tenía santidad de ofrenda. Y aquí vamos a decir lo mismo. Si consagró un animal defectuoso, este animal, ¿sí? Porque si consagró un animal y se hizo defectuoso, este animal le recayó igualmente la kedushá del Mizbeach. Y Frischne que va, Leolato, nos trae ahora otro caso interesante. ¿Y qué pasa si la persona consagró para ofrenda un animal que no tiene defecto, pero no es del sexo correcto? Ofrenda de Olá, como así también la ofrenda de Pesach, como así también la ofrenda de Hashem, de culpa. Todos estos tres deben ser machos. No existe que se traiga de ellos una hembra. El hombre tomó una hembra, una vaca, una oveja, y dijo, este animal para Olá, o este animal para ofrenda de Pesach, o este animal para ofrenda de Hashem, de culpa. Y Frischne que vale orató un pisjón, un ayamó, separó, como dijimos, una hembra para cualquiera de estos tres animales, de estas tres ofrendas, o se temurá. Van a tener la capacidad, igualmente, de contagiar su santidad a otros. La Torah nos enseña un concepto. Hay prohibición de transferir la kedushá, la santidad de un animal, a otro. Por ejemplo, si yo tengo un chivito de Olá y decidí traer un animal incluso mejor, en vez de un chivito pequeño que puede tener apenas 20 kilos, quiero traer un toro grande, más importante. Y yo digo, a cambio del chivito, llevo el toro. Es una prohibición de la Torah. La Torah nos dice, no se puede hacer cambio y permuta en la santidad que tiene un animal. Ni siquiera por uno mejor, por uno más grande, imposible. Está prohibido. Ahora, si la persona lo hizo y pasó por su palabra, o mejor dicho, por la palabra que dijo la Torah, le recae igualmente la kedushá al otro animal. Y quedan los dos animales con kedushá. El original y el nuevo al que le transfirieron la kedushá, la santidad. Nos dice ahora aquí la Gemara una novedad, un hidush enorme. Nos está diciendo que incluso si una persona consagró una oveja como Olá, cosa que es imposible, como dijimos, que una hembra sea como ofrenda íntegra, de todas maneras, si nosotros ahora agarramos esa oveja y decimos, y que este otro toro sea como esta oveja, el toro ese se transformó en ofrenda de Olá, contagiándose la santidad de él, de esta oveja. Ah, pero la oveja no existe que sea ofrenda de Olá. Es verdad, ella misma no puede ser como una ofrenda de Olá, pero la kedushá, la santidad de Olá, sí recayó sobre ella y se la va a poder contagiar al otro animal. Eso es lo que está escrito aquí. O se temura. Rabbi Shimon discute con esta primera opinión y dice, Leolató se temura, le pisjó la llamó, no se temura. Si se trataba de la ofrenda de Olá, hembra, sí puede contagiarle a otros animales esa misma kedushá. Pero las otras dos situaciones que tú planteaste, que él consagró una hembra como Pesach o consagró una hembra para Hashem, ese no le va a contagiar de su santidad a otro animal. Y vamos a ver en un ratito más por qué. Tercera opinión, Rabbi Shimon ben Yehudá, Rabbi Shimon ben Yehudá dijo, es verdad que Rabbi Shimon discute con la primera opinión, pero yo lo que escuché de él es que discutía en otro sentido. Y él dijo, Leolató, ulpisjó, ulayamó, a ninguno de los tres le va a poder contagiar la santidad. Ni a la ofrenda de Olá, ni a la de Pesach, ni a la Sham. Hembra no es posible que funcione como ninguno de estos tres, no le transmite y no le contagia la kedushá a ningún otro animal, porque él mismo no tiene la santidad de alguna de estas tres ofrendas. Y nos explica la Gemara el por qué. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Ta'amad Rabbi Shimon. ¿Sabes cuál es el motivo de Rabbi Shimon? Sheken matzinu nekebaba of keshera lavo Olá. ¿Por qué Rabbi Shimon marcó diferencia entre la ofrenda de Olá a la de Pesach y la Sham? Él nos dijo
la ofrenda de Olá, hembra, sí puede contagiarle su santidad a otros. Pesaj y Asham, no. ¿Por qué esa diferencia? El Yohanan nos dice, porque el concepto de Olá no es completamente ajeno a una hembra. Existe una situación en la que una hembra pueda venir como ofrenda de Olá, tratándose de tórtolas o palomines, que ahí la Torá no hace diferencia entre macho o hembra. Se puede utilizar macho o hembra tanto para hatat como para olá, tanto para ofrenda de expiación como la de ofrenda íntegra. Es indistinto. Tamut vezachrut ba'behemá ven tamut vezachrut ba'ofot. El concepto de animales íntegros sin ningún defecto y que sea masculino o no, es únicamente en los cuadrúpedos, no en las ofrendas que se traen con los palomines o tórtolas. Por lo tanto, el concepto de olá sí tiene que ver con las hembras. Y si bien no animal, un animal cuadrúpedo no puede ser traído olá siendo hembra, pero no es ajeno por completo y le recae la kedushá, le puede recaer la santidad incluso a una hembra de cuadrúpedo, porque no es algo completamente desconectado y descabellado. Y por eso puede también contagiar la kedushá a otros. Pero ofrenda de Pesaj y ofrenda de Asham, que son inexistentes por completo en un estado de hembra, no le recae la kedushá, no le recae la santidad y por lo tanto no le va a contagiar a otro tampoco. Así sería el motivo de Rabbi Shimon. De Amar Rabbi Yohanan, Rabbi Shimon Ben Yehuda, dijo Rabbi Yohanan, y voy a explicar la segunda versión de Rabbi Shimon, la que dijo Rabbi Shimon Ben Yehuda, explicando a Rabbi Shimon que descarta las tres. Y dijo así: si incluso tratándose de la misma especie animal, él dijo, encontramos que Rabbi Shimon dijo que no es posible que le contagie la kedushá, ni que hablar cuando se trata de otra especie completamente distinta. Y voy a explicar a qué me refiero, dice la Gemara. ¿A qué se refiere que incluso en la misma especie él marcó que no es posible, son dos cosas distintas y no le va a transferir la kedushá de uno al otro? Que hará detalle, como esto que fue estudiado, y nuevamente hacemos una corrección, como dice aquí la Gra, Asham ben Shana, Be'eviv ben Shetayim, una ofrenda de culpa, de Asham, que tenía que estar dentro del segundo año de vida, como es, por ejemplo, el Asham Talui, el Asham Meilot, aquella ofrenda que se tiene que dar por haber utilizado algo del Kodesh para uso particular, aquella ofrenda que se trae porque él robó y juró negando el robo, etcétera. Tiene que traer un carnero, estando ya al segundo año de vida. Eso es lo que tendría que haber hecho correctamente. Pero él aquí nos dice que consagró uno de un año, que no es apto para esa ofrenda. O viceversa. Ben Shetai Be'eviv ben Shana. Tenía que traer, ¿sí?, de un año y tajo de dos, o de 2 años y tajo de uno. En el caso, por ejemplo, del Asham Nazir y el Asham Metzorah, el Nazir, cuando se purificó, el Metzorah en su proceso de purificación, tienen que traer un corderito menor a un año. Y si él consagró un carnero mayor a un año, en ambos casos está escrito ahí kasher. Es apto como ofrenda, lo van a hacer como ofrenda, pero no le sirvió a su dueño para cumplir con su obligación. Él va a tener que reponer con otro animal. Quiere decir, el animal no queda descartado y descalificado, y no tenemos que incinerarlo por quedar obsoleto. No, para nada. Va a ser tomado como una ofrenda, pero no para la ofrenda que este hombre estaba obligado. Él su obligación no la cumplió, va a tener que reponer con un animal como corresponde. Y ahí figura que discutió Rabbi Shimon. Y continuamos en la Gemara. Rabbi Shimon Omer, con Atzman, lo que está entre paréntesis, lo leemos. Rabbi Shimon Omer, con Atzman, Rabbi Shimon dijo, en absoluto le recae santidad. Si tenía que tener 2 años y consagró uno de uno, o viceversa,
no le recae la santidad en absoluto, porque no era apto. ¿Y qué estamos hablando? Ambos machos y de la misma especie animal, solo uno adulto y otro pequeño. E igualmente dijo, no le recae la santidad en absoluto. Aquí, que el hombre consagró una hembra, que es completamente inexistente ese concepto. Igualmente, ¿va a recaer la Kedushá? No. A esto se refirió el Shimon ben Yehudá cuando dijo, no recae en absoluto. Amar Rabbi Yohanan, Rabbi Shimon ben Yoshua, Shelem ben Bruda Barajal. Continúa Rabbi Yohanan y nos dice, Rabbi Shimon, que acabamos de nombrarlo, la última opinión, la que dijo que si una persona consagró una hembra como olá, como ofrenda íntegra, no le recae la santidad y no le va a transferir la kedushá a ningún otro porque es inadecuado y no hay posibilidad de que funcione como ofrenda de olá en absoluto. Y el Rabbi Yoshua que estudiamos en nuestra Mishnah, en las clases de ayer, ambos sostienen la misma idea. Como el Rabbi Yoshua amar, de que vale olá lo kirsha en la Ekdeshamim. Así como el Rabbi Yoshua dijo, que cuando la persona había consagrado todos sus bienes para el Bet HaMikdash y había hembras, las hembras estas, dijo él, van a ser vendidas para quien tenga que traer una ofrenda. Y el dinero que se recibe a cambio lo vamos a utilizar para traer una ofrenda de olá. Pero él mismo no existe que pueda ser utilizado como ofrenda de olá. A ella la vamos a utilizar como ofrenda de Shelamim, dijo. Pero el dinero que se recibe a cambio de ella va para ofrenda de olá. Porque la única santidad que tenía para ofrenda de olá es Ekdesh Damim. Es al valor de él. No que él mismo se transforma en ofrenda de olá. Porque no hay posibilidad que a una hembra le recaiga la kedushá y la santidad de una ofrenda de olá. Lo mismo que lo dijo aquel Shimon ben Yehudá, que no le recae la santidad de ofrenda en sí misma. Que el Shimon amar que vale olá lo kirsha en la iglesia misma. Así también dijo el Shimon lo mismo. No le recae la santidad de ofrenda, sino el valor monetario. Intebar kirsha kedushat aguf tir'u. Si fuese que él dice que le recae kedushá de ofrenda tratándose de una hembra, Rabbi Yoshua en nuestra Mishnah tendría que haber dicho, mira, quien consagró tuvo intención de que sirva de él como ofrenda de olá. Por eso el dinero que recibíamos a cambio termina como ofrenda de olá, porque esa fue una intención del donante. Sin embargo, no dijo, mándenle a pastorear. Si le hubiese recaído la santidad de ofrenda y no es posible traerlo como ofrenda, deberíamos entonces mandarlo a pastorear hasta que se haga defectuoso y ahí poder rescatarlo con dinero. Yoshua no dijo eso. Yoshua dijo inmediatamente se le puede dar a otra persona para que traiga como ofrenda de Shelamim y el dinero a cambio lo utilizamos inmediatamente como ofrenda de olá, porque no tiene kedushá intrínseca en su cuerpo, sino es el valor de él. Amar Rebbi. Nos dice ahora Rebbi. Y aquí tenemos que hacer nuevamente una corrección. Quiere decir que Rabbi Shimon claramente no acepta que le recaiga kedushá, por lo menos de acuerdo a Rabbi Shimon ben Yehudá, en las palabras de Rabbi Shimon, no le recae la kedushá aguf en sí mismo, en su cuerpo, sino el valor, igual que Rabbi Yoshua de nuestra Mishnah. Ahora, sobre esto, Amar Rebbi, dijo Rebbi, en Ani, así hay que corregir, todos los Rishonim corrigen de esta manera, porque así está escrito en el Talmud Bavli, en Ani Rabbi Shimon be Pesach. Lo que dijo Rabbi Shimon, que quien consagró una hembra para ofrenda de Pesach, le puede contagiar la santidad a otro animal. Yo no comparto con él eso. En el libro de Rabbi Shimon ben Pesach, Sheamotar Pesach ba Shelamim, ya que la ofrenda de Pesach, si no se la trajo el 14 de Nisan como corresponde, el día que hay que hacer la ofrenda de Pesach, él automáticamente se transforma en ofrenda de Shelamim.
y ofrenda de Shelamim de armonía, es posible traerlo hembra. Quiere decir que cuando él consagró a una hembra como Pesaj, tiene todavía una relación intrínseca y directa, ya que la misma ofrenda de Pesaj pasado el 14 de Nisan se lo trae como ofrenda de Shelamim, que es posible traer la hembra. Pesaj en el resto del año es equivalente a Shelamim, y Shelamim puede ser hembra. Por lo tanto, seguro que le recae la Kedushá, la santidad de ofrenda a esta ovejita, y va a poder contagiarle a otro también. Pregunta la Gemara, bajo este criterio, Belima, en año de Tiberes bin Shimon, ve Asham. ¿Y por qué Rebbi no descartó entonces también la posibilidad del Asham? Porque eso era la tercera ofrenda que dijo el bin Shimon. Si consagró una hembra como Asham, como ofrenda de culpa, no transfiere Kedushá a otro. Ahí también debería Rebbi discutir con este mismo criterio. ¿Por qué? Sheamotar Asham Baola, excedente de ofrenda de Asham, termina funcionando como ofrenda de Olá. Y ya que dijimos que la ofrenda de Olá, Rebbi Shimon está de acuerdo que sí recae sobre la hembra. Así fue el primer Rebbi Shimon, no Rebbi Shimon ben Yehudá, no Rebbi Shimon. Rebbi Shimon el original, la segunda opinión que trajo la Baraitá. Él dijo que la hembra sí tiene que ver con la ofrenda de Olá, porque las tortas o palomines, y si la ofrenda de Asham termina funcionando como Olá, y Olá tiene que ver con hembra en tortas y palomines, entonces que también aquí le recaiga la Kedushá, porque hay relación. Amar Rebbi Abin, dijo Rebbi Abin, es correcto, pero hay una diferencia igualmente muy grande entre el Shelamim y el Asham, o mejor dicho, entre el Pesaj, que funciona como Shelamim, y el Asham, que termina funcionando como Olá. ¿Cuál es la diferencia? Y Mikdish Pesaj, Shelamim, Gufo Karev Shelamim. Si una persona consagró un animal como Pesaj, ese mismo animal, él termina siendo como ofrenda de Shelamim, sin tener que pasar en el medio por ningún otro animal, ningún otro paso. El mismo animal que consagramos como Pesaj funciona como Shelamim. Entonces, cuando consagró a una hembra como Pesaj, esta hembra misma puede ella terminar funcionando como Shelamim, sin ningún tipo de necesidad ni de cambio. Por eso tengo que decir que le recae la Kedushá. Y Mikdish Asham Baola, si vos consagraste una ofrenda de Asham y no se lo hizo o sobró, terminamos llevándolo como ofrenda de Olá. Pero en Gufoca de Olá no es el mismo animal que termina como ofrenda de Olá, sino el dinero de él se lo transforma y se lo hace como ofrenda y se compra otro animal como Olá. No es el mismo animal, la misma ofrenda de Asham que sobró, que se la va a dar como ofrenda de Olá. La dejamos pastorear, que se haga defectuosa, la rescatamos y con ese dinero vamos y compramos otro animal para ofrenda de Olá. Quiere decir que el mismo animal que funcionaba como Asham no va a funcionar como ofrenda de Olá. Entonces quiere decir que este mismo animal no tiene ningún tipo de posibilidad y vínculo con lo que es una ofrenda de Olá él mismo. Por eso ahí está de acuerdo que no le va a contagiar la Kedushá. Más pedí, y la Gemara vuelve ahora a la discusión original. Teníamos entonces a Rebbi Shimon ben Yehudá, que habló en nombre de Rebbi Shimon, y teníamos la primera opinión. La primera opinión de todas dijo: quien consagró una hembra como Olá, como Pesaj o como Asham, sí contagia Kedushá. ¿Por qué sostiene de esta manera? ¿Quién dice que sí le puede contagiar la Kedushá? Aher Amar Hekdesh Damim Hekdesh. Tanaka más sostiene que incluso que no le recae Kedushá Takuf, o sea que es imposible que la hembra funcione como ofrenda de Olá, pero la Kedushá en su valor, que el valor de este animal, de esta hembra, sea para ofrenda de Olá, eso sí recae. Y él considera que también el valor monetario
puede contagiarle la kedushá a otro animal. Por eso se temurá. Si él dijo que este otro animal, que este toro, sea olá en lugar de esta oveja, o mejor dicho, que la santidad de esta oveja se transfiere a este toro, la santidad que tiene el valor de la oveja como ofrenda de olá, se le contagia al cuerpo del toro. Así sostiene Tanakama. En cambio, Haer Avar, Hekdesh Gufo Hekdesh. En cambio, el Bishimon sostiene, no señor, solo si tiene Kedushá, santidad en el cuerpo del animal, él mismo como ofrenda, puede contagiarle a otro. Si es su valor, el valor no puede contagiarle Kedushá a terceros. Y continuamos un poquito más en la Gemara. Rabbi Zeirá, Rabbi Shimon ben Lakish. Dijo Rabbi Zeirá, no Rabbi Shimon ben Lakish. Estaba Rabbi Yoshua, el motivo de Rabbi Yoshua, de nuestra Mishnah, que él dijo que quien consagró todos sus bienes, si había animales machos, se los vamos a dar a personas que los animales machos van a ser ellos mismos como ofrenda de olá, y los animales hembras se los vendemos a quien necesiten traer Shelamim, y del dinero que recibimos a cambio compramos también ofrendas de olá. Rabbi Yoshua se basó en lo siguiente. Está escrito en el Pasuk: Daber Bnei Israel, perdón, Daber el Aarón ben Manav, Vel Kol Bnei Israel, de Amartá Alehem. Dice el Pasuk: habla con Aarón y con sus hijos. Vel Kol Bnei Israel, con todo el pueblo de Israel. De Amartá Alehem, y dile a ellos: Ish Bet Israel, cualquier persona del pueblo de Israel que haya consagrado, haya prometido y haya donado, que van a acercarse como ofrendas de olá, como ofrendas íntegras. Lo que se entendería literalmente del Pasuk es que cualquier persona del pueblo de Israel puede consagrar sus animales como ofrenda. Sin embargo, la Gemara dice: Akol karev leolá. Pasuk nos está diciendo que todo lo que la persona consagre termina siendo para ofrenda de olá. A eso se refiere el Pasuk cuando dice: todo lo que prometa, todo lo que él done, todo tiene que terminar siendo para ofrenda de olá. Incluso si consagró, ¿sí?, como dijimos, animales, ¿sí?, o bienes que no son en sí mismos para ofrenda de olá. Lo que les ha consagrado, consagró animales para el Bet Kabait, para el Bet HaMikdash. Todos los machos que hayan consagrado para el Bet HaMikdash no van a terminar para patrimonio del Bet HaMikdash, terminan siendo utilizados para ofrenda de olá. Nirtzonechem Tamim Zahar. Y esto tiene que ser para cumplir con la voluntad, tiene que ser íntegro y macho. Pero hay una figura que, ¿de dónde sabemos que incluso si había hembras dentro del rebaño, que también ellas tienen que terminar siendo utilizadas para ofrenda de olá, el valor de ellas? Tamudamar va a pacar. A eso Pasuk aclaró, dijo, del rebaño vacuno. Y el vacuno es un nombre genérico que incluye también a las hembras. De Rabote tiene que votar. Esto vino entonces a aumentar e incluir también las hembras. Bishak, Ber Birazar, Sha'al. Entonces, ya tenemos claro el motivo del Yoshua. Él aprendió del Pasuk, de lo que aumentó y dijo: va a vacar todo el rebaño, incluso las hembras. Si fue consagrado para el Bet HaMikdash, terminamos trayendo de su valor y de su dinero ofrenda de olá. Rabbi Ishak Ber Birazar Sha'al. Rabbi Ishak en la Yeshiva de Ber Birazar preguntó: Ketiv Zahar, Meata Marta Babakar. El Pasuk dijo macho. Y tú dices que cuando dijo pues genéricamente el rebaño vacuno, incluye también a la hembra. De la puerta también que vos. Me dejó ataque tamim. Y yo te puedo decir similar. Ahí Pasuk dijo tamim zahar, íntegro y macho. Tú dices que cuando generalizó después se habló de todo el rebaño, incluye las hembras. ¿Por qué no podemos decir que cuando dijo babacar, el rebaño, vino a incluir también los defectuosos? Si bien el Pasuk dijo también íntegro,
Cuando dijo el rebaño incluye todos, también los defectuosos. Y si había un animal defectuoso, digamos que también tiene que ser utilizado el dinero de él para ofrenda de hora. Beata Marta, y tú dices, va a vacar la bot que va a vacar el rebaño vino a incluir también los defectuosos. Mabeneón, ¿qué diferencia hay? ¿Por qué determinaste que cuando Pasuk dijo íntegro y macho, que excluiría a los defectuosos en las hembras, y luego dijo Bacar, vino a generalizar y a incluir algo más, determinaste que vino a incluir las hembras, y luego determinas que viene a incluir también los defectuosos? Rabamar, Shifta de Kat Kedaberehen. Yo veo un gran tronco de diferencia entre los dos. Ni se molestó en dar la explicación y el justificativo. Y él dice, no hay en absoluto punto de comparación. Animal defectuoso es completamente inepto para ofrenda. No hay ningún tipo de existencia de animal defectuoso que pueda funcionar como una ofrenda, para que nosotros podamos decir que este animal defectuoso tiene que terminar como ofrenda. En cambio, un animal íntegro, si bien sería una hembra y hembra no funciona como hola, pero ya encontramos, como dijimos anteriormente, que igualmente el concepto de hembra tiene que ver con hola en los palomines, en las tórtolas, y en sí mismo es un animal que sí es apto para ofrendas de por sí. Quizás no la hola, pero sí apto para ofrenda. Cosa que el animal defectuoso no encontramos bajo ninguna circunstancia que él sea apto para ofrenda. Por lo tanto, si el pasuk hay alguno que quiso incluir que tenga que terminar siendo de su dinero una ofrenda, va a ser la hembra y no el animal defectuoso.